Ricardo Pérez Monfort, que nos va a hablar sobre, su ponencia se llama Entre Cárdenas y el Papaloapan, lo humano y lo regional. Ricardo Pérez Monfort es doctor en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, es investigador en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS, y profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha hecho estudios en cine y participado en diversas producciones documentales. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Sus publicaciones más recientes son Estampas de Nacionalismo Popular Mexicano, Ensayos sobre la Cultura Popular y Nacionalismo, Hierba, Goma y Polvo, Drogas, Ambientes y Policías en México, 1900-1940, Juntos y Medio Revueltos, la Ciudad de México durante el sexenio de Cárdenas y otros ensayos, y finalmente, Atabares del Nacionalismo Cultural. Creo que su ponencia va a ser muy interesante. Estoy segura pues que es un gusto para él y para todo el archivo Calles que se encuentre entre el auditorio e Ingeniero Cárdenas. Bien, muchísimas gracias. Yo quisiera también empezar agradeciéndole a Norma Logario que me ha invitado a presentar esta ponencia aquí. A diferencia de la mayoría de los que han presentado su trabajo aquí, yo he venido pocas veces, la verdad, a este archivo. Sin embargo, tengo estudiantes muy dilectos, muy queridos que han venido aquí y que han hecho en parte el trabajo que uno debería de hacer, pero precisamente, como la mayor parte de ustedes saben, las actividades académicas a veces no dan oportunidad a los investigadores de hacer su trabajo directamente. Entonces yo quisiera agradecerle de entrada también, no solamente a Norma y al archivo, al fideicomiso del archivo Plutarco Elías Calles y Fernando Torreblanca, sino también a dos estudiantes que han colaborado conmigo y sin los cuales esta ponencia hubiera sido prácticamente imposible. Ellos son Greco Sotelo y Nayeli Cano. Nayeli está precisamente trabajando ahora conmigo en algunas cuestiones relacionadas con el general Cárdenas en este archivo precisamente. Y quiero empezar con algo de lo que ya habló Alan Knight ayer, y que es el constante uso de refranes en la política mexicana. Yo tomé de un decimista de la cuenca del Papaloapan, de Constantino Blanco Ruiz, del tío Costilla, una décima que termina con un refrán como epígrafe, y que creo que menciona un poco, pues hace una síntesis de lo que voy a tratar aquí. Dice tío Costilla: la ambición siempre ha existido, casi es una enfermedad, que se convierte en maldad en el mínimo descuido. Como bastante he vivido, me doy cuenta que la gente quiere preferentemente hacer todo a su manera, no quiere una tamalera que otra se le ponga enfrente. Quien se acerca a la historia mexicana del siglo XX con ciertas pretensiones de objetividad, difícilmente puede hacer a un lado la dimensión humana de sus principales protagonistas, y mucho menos las perspectivas regionales que influyeron en la paulatina reintegración del Estado Nacional a partir de la década de los años 20. Tomando como ejes fundamentales las acciones concretas de los individuos en los espacios específicos en donde suceden y su paulatino desarrollo cronológico, es necesario tejer la urdimbre de la narración histórica, tratando de no desdeñar fuente alguna que proporcione datos, razones, explicaciones e interpretaciones de lo sucedido. Si bien esta es una verdad que hoy en día resulta por demás sabida, justo es decir que al emprender una historia que tenga en mente tanto las cotidianidades humanas como los procesos regionales, pareciera que se va en contra, naturalmente, de las historias oficiales, de las justificaciones patrioteras, en fin, de la multinombrada historia de bronce. Pero también es cierto que eso depende no solo del método y el objeto que ha preferido seguir el historiador,
sino también de una preocupación que bien puede colocarse en el ámbito de lo subjetivo y que es, a mi juicio, una prerrogativa del propio historiador. Por eso, y como un modesto homenaje al fideicomiso Archivos Plutarco Elías Calles y Fernando Torreblanca, me voy a permitir la exposición de una serie de datos y reflexiones que tratan de conjugar lo humano en la figura del general Lázaro Cárdenas y lo regional en una parte de la cuenca del Papaloapan durante un periodo poco conocido de la biografía del general y de la propia historia de dicha región, que corresponde a los primeros años posrevolucionarios. Enseguida intentaré hacer un breve bosquejo de la relación entre los hermanos Ávila Camacho y el general Cárdenas durante esos mismos años con un fin semejante. Justo es decir, que muchos de estos datos provienen del propio archivo Plutarco Elías Calles y Fernando Torreblanca, ahora enriquecido con el archivo de Joaquín Amaro y con muchos otros archivos como hemos visto ahora. Aunque a principios de los años 20 todavía no acababan de cuajar muchos principios nacionalistas y de unidad política que distinguirían al régimen callista y posteriormente al mismísimo cardenismo, no cabe duda que la experiencia revolucionaria había generado una conciencia muy particular sobre la necesidad de defender los recursos nacionales y de que estos beneficiaran principalmente a los pobladores y a las masas de este país. Tal vez influido por estas ideas, el joven general Cárdenas, hacia mediados de 1921, tuvo la intención de retirarse momentáneamente de la carrera de las armas y emprender un proyecto que le permitiera sobrevivir explotando recursos locales de las zonas boscosas del altiplano michoacano en beneficio de cierto desarrollo regional y, por qué no, también cierto beneficio personal. Así se lo manifestó al general Plutarco Elías Calles, secretario de Gobernación, diciendo que ya había llegado el tiempo, cito, en que podamos dedicarnos a trabajar para así procurar el mejoramiento de nuestras familias. Cierro. El entonces encargado del primer batallón del estado de Sonora le solicitaba a su jefe y mentor que le ayudara a conseguir un crédito en los ferrocarriles del estado de Michoacán para, cito otra vez, instalar un bien montado aserradero y entregar al mismo ferrocarril previo contrato el mayor número de durmientes y madera que sea posible. La garantía, y esto es importantísimo porque esto va a marcar, digamos, una de las líneas clásicas de la construcción de las redes políticas, no solamente del callismo, sino del propio cardenismo también, dice, la garantía que daremos en el crédito que se nos habrá de dar será la recomendación que usted dé por el conocimiento de nuestros antecedentes, ¿no? Entonces, de esta manera aparece este principio, que va a ser un principio fundamental en la carrera del general Cárdenas, que, bueno, ya también Alan Knight lo ha desarrollado ampliamente, y es ir armando sus redes, ¿verdad?, a partir de recomendaciones, tanto de sus jefes como de las suyas propias, ¿no? Sin embargo, Calles tenía que resolver otros problemas en su estado natal y por ello también había encomendado, al joven Cárdenas la primera brigada de Sonora a finales de 1920. Al poco tiempo de llegar a Sonora, dicha brigada se convirtió en una columna expedicionaria y no tardó en emprender la campaña de pacificación del Yaqui, que duró hasta los primeros días de noviembre de 1921 con el propio general Cárdenas a la cabeza. En esa campaña lo volvió a acompañar como jefe de su estado mayor, digo lo volvió porque ya llevaba un buen rato con él, el coronel Manuel Ávila Camacho, quien ya había logrado convencer a Cárdenas no solamente de su propia eficiencia administrativa, sino que además era un miembro de su estado mayor que hacía las veces de pagador. Entonces tenía, digamos, Ávila Camacho ya tenía una presencia importante desde 1920. Es probable que Cárdenas hubiese deseado regresar a su estado natal con el fin de incorporarse a las transformaciones que ya estaba impulsando el general Francisco J. Mújica en materia agraria y laboral, pero también lo es que ya estuviera un tanto harto de la vida militar y que sus intereses se inclinaran más a favor de la política que de las armas. Sin embargo, sin conocer la respuesta del general Calles a la petición de su chamaco, lo cierto es que Cárdenas tuvo que quedarse en Sonora hasta finales de 21, hasta que el general Enrique Estrada, secretario de Guerra y Marina, le asignara la jefatura de operaciones militares en el Istmo de Tehuantepec.
Esto lo llevaba precisamente a encargarse de la seguridad militar de prácticamente todo el territorio sur de la cuenca del Papaloapan, desde tierras bajas oaxaqueñas hasta la frontera con el estado de Tabasco. Si tienen más o menos esta parte de la geografía en mente, es una zona bastante amplia, de hecho que corre, digamos, desde lo que sería el norte, digamos, de la zona de Tlaxcoyan precisamente, hasta lo que serían las Chuapas precisamente. Es una zona muy muy amplia, muy complicada realmente, no solamente por la poca comunicación que tiene en el momento, sino porque la cruza por un lado el río Papaloapan, que entonces era relativamente navegable, ¿no? Y también la cruza el ferrocarril transísmico, y desde luego ahí hay un foco importantísimo de desarrollo petrolero que está creciendo con particular fuerza. En los primeros años 20, el mundo del ejército se reestructuraba bajo la égida de los sonorenses, al mismo tiempo que la institución armada invadía la construcción de las fuerzas políticas del país. Cárdenas sabía que existía una particular dificultad para mantener disciplinado al ejército, pero poco a poco fue intuyendo que solo estando dentro de sus filas se podía garantizar cierta continuidad y ascenso en el propio mundo político. Por ello, acató inmediatamente la orden de trasladarse al Istmo de Tehuantepec a sustituir en la jefatura de operaciones militares de la zona al general Marcelo Caraveo, quien al parecer ya estaba entrando en conflicto con el gobernador del estado de Oaxaca, Manuel García Vigil, por cuestiones ligadas al mando de las defensas sociales. El nombramiento de Cárdenas tenía como trasfondo también vigilar los movimientos del gobernador oaxaqueño, quien ya se manifestaba poco afecto al régimen de los sonorenses. No hay que olvidar la importancia que va a tener García Vigil precisamente durante la rebelión de la Huasteca, ¿no? La fidelidad del michoacano también fue puesta a prueba en esta región al ponerlo justo en medio del afán de la jefatura de operaciones militares del estado de Veracruz, a cargo del general Guadalupe Sánchez. Guadalupe Sánchez se quería hacer de la Brigada Juárez, que correspondía al estado de Oaxaca, pero que estaba actuando fundamentalmente en estos linderos entre Oaxaca y Veracruz. Era una región bastante interesante, es conocida como el Alto Papaloapan, parte de la Chinantla, que ocupa Tuxtepec, Ojitlán, Valle Nacional, Soyaltepec y los Tlatepuzcos. Es interesante aquí porque Cárdenas va a entrar en contacto con la tierra de que realmente, que va a ser muy importante, que fue la tierra de donde surge una de las críticas más importantes al propio Porfiriato, y que es la crítica que hace Turner contando la situación que se vivía en Valle Nacional. No había cambiado prácticamente nada en la situación de Valle Nacional para la década de los años 20, seguía siendo una zona de explotación tremenda de los campos cafetaleros y tabacaleros. Aun cuando el joven general Cárdenas sería recordado en aquella región, entre otras muchas razones, por el hospital que mandó construir en San Jerónimo Ixtepec, también se le había asignado la zona para hacer algunos intentos de pacificación forzada o negociada, según lo ameritaran las circunstancias. De entrada, las instrucciones militares lo llevaban a perseguir a los enemigos políticos del régimen central y sobre todo a algunos rebeldes locales, como el legendario Cástulo Pérez, que para 1921 aparecía como un consumado detractor del régimen obregonista. Aquí hay que, desde luego Héctor Sarauz habló de Cástulo Pérez, personaje que está en la nómina de las compañías petroleras, pero hay que tratar de entender que precisamente en la primera etapa de la década de los años 20, esta zona es una zona que está precisamente después de la caída de Carranza, muy a la deriva, ¿no? No solamente son Cástulo Pérez y su compadre Álvaro Alor, las figuras importantes del lugar. También está, sobre todo desde la zona de Juchitán, Eliodoro Charis, que va a ser una figura muy importante, muy cercana precisamente al general Amaro, ¿no? Y estos personajes son personajes que, por una parte, han dicho que están del lado de Obregón y de Calles, pero Cástulo Pérez y Álvaro Alor hacen prácticamente lo que se les da la gana en la zona, ¿no?
no solamente es Cástulo Pérez y Álvaro Alor, también Benito Torruco es otra figura importante de la región, y realmente la situación ahí es bastante agitada. Cárdenas llega a la zona a finales de 1921, y lo que es interesantísimo es que encuentra un amigo de él que vivía en Cotija originalmente, ¿sí? Pancho Béjar, ¿no? Y Pancho Béjar va a ser un aliado regional, ya es un zapatero en la zona de Oluta, ¿no? Y ahí en la casa de Pancho Béjar otra vez se vuelven a hacer estas redes interesantes, porque ahí llega un personaje interesantísimo, un cacique pistolero local, que es Viviano Flores, que va a ser muy útil para las alianzas que va a hacer Cárdenas precisamente en esa zona. Viviano Flores había sido carrancista, pero inmediatamente se convierte en aliado de Cárdenas, y es un personaje realmente muy interesante, va a ser muy relevante a la hora de tratar de pacificar al propio Cástulo Pérez. Para no hacerles el cuento demasiado largo, es bastante complicada la red que se va armando, pero es bien interesante porque Cárdenas manda a llamar a sus hermanos, a Francisco y a Dámaso, y los pone curiosamente a los dos, ¿verdad?, en los dos extremos del istmo, ¿no? Francisco Cárdenas es nombrado comandante del resguardo aduanal de Salina Cruz, y Dámaso se le encarga la jefatura militar de Jaltipan, y el propio general Cárdenas se queda en San Jerónimo Ixtepec, y de esa manera tiene un control no solamente del istmo, sino también de prácticamente todos los movimientos que bajan del propio Golfo de México, de Veracruz precisamente, hacia Tabasco. En ese sentido, llega a controlar muy bien la zona, y de hecho el propio Cárdenas le escribe al secretario de Gobernación Calles, diciendo: necesitamos tener los elementos en los puertos, los elementos de nuestra entera confianza, precisamente porque ahora lo que tenemos que hacer es acabar con la rebelión de Cástulo Pérez. La alianza que establece Cárdenas con los militares de la región también incluye a otros personajes, a los dos Panchos conocidos en la zona, que son Francisco Luis Castillo y Francisco López Castro, que van a ser figuras interesantes también a la hora de tratar de controlar la zona. No hay que olvidar que en esa zona también hay un momento de infidencia importante hacia Obregón en este momento, encabezada por Miguel Alemán, precisamente, Miguel Alemán abuelo, ¿no? Que está medio en espera de que el general Murguía se decida a luchar en contra de Obregón. Finalmente Alemán va a establecer ciertas alianzas con Obregón, pero un personaje que va a ser muy, muy importante para poder mediatizar al propio Miguel Alemán va a ser Nicanor Pérez, es otro personaje bastante interesante de la zona. Me salto un poco digamos, los detalles de este intento. El hecho es que finalmente se controla a Cástulo Pérez. Dámaso logra aliarse también con Álvaro Alor. Hay incluso en la zona una serie de detalles que dicen que Álvaro Alor y Dámaso traicionan a Cástulo. Finalmente Cástulo es asesinado, de hecho fusilado, y finalmente se acaba de hecho la rebelión de Cástulo Pérez en la región. Hay una gran cantidad de crónicas al respecto. Lo que llama la atención es que esta figura de Cástulo Pérez, que tenía un arraigo popular, va marginándose, y finalmente la figura del general Cárdenas va teniendo cada vez más y más fuerza en la zona, y esto le va a ayudar mucho precisamente cuando inicie ya su ascenso hacia la presidencia. Recogí
unos versos que se cantaban precisamente durante la campaña de Cárdenas en 1934 y muestran claramente cómo sí hay una visión de la región, de esta región, del río Texechoacán. El negro Tadeo, un versador, cuenta muy claramente cómo había este vínculo entre el propio Cárdenas y la propia región. Dice el negro Tadeo: señores, voy a anunciar al futuro presidente un hombre sincero y leal, de proceder muy decente, y es que le viene a dar garantías a la gente. Cárdenas, y esto es interesantísimo lo que destaca, ¿no? Cárdenas es un hombre sano. Cuando en el poder exista, si el gobierno está en sus manos, a todos los cardenistas nos va a ver como hermanos. A Cárdenas le profeso ser su partidario seré, hasta le beso la mano, hasta la mano le beso, y si es dable, hasta los pies. Soy cardenista hasta el hueso, por simpatía, no interés. Bueno, este es un poco para poder entender cómo Cárdenas se arma precisamente en esta zona del sur de Veracruz. Y voy a apresurarme porque de hecho me interesaba destacar la importancia del vínculo que tiene con los Ávila Camacho. Y nada más son 3 paginitas más. Durante la segunda mitad del 1924, Cárdenas permaneció en Occidente como jefe de operaciones del estado de Jalisco. Durante este periodo llama la atención cómo se estrechó su amistad con los hermanos Maximino y Manuel Ávila Camacho, quienes habían colaborado con él en su lucha contra los delahuertistas y también lo habían acompañado en sus primeras estancias en la Huasteca y en el sur de la cuenca del Papaloapan hace apenas unos cuantos años. Cárdenas se encargó durante ese año de 1924 de defender a los Ávila Camacho, ambos ya con grados de generales, frente a las propuestas de reorganización del ejército postuladas por el general Amaro, mismo que no parecía tenerles demasiada confianza. Esto es interesante, ya Marta Loyo nos contó cómo precisamente como subsecretario de Defensa y Marina el general Amaro tuvo que reestructurar el ejército y pues realmente a los Ávila Camacho les fue bastante mal en esa reestructuración. Maximino, es conocida la condición de Maximino no solamente como hermano incómodo, sino como una figura bastante atrabiliaria de la revolución. Le escribe a Amaro en 1925, un poco lambisconamente, le dice: le juro, mi general, le empeño mi palabra de hombre y de caballero de honor, que el día en que se me descubra algo que pueda afectarme, pero que sea verdad, yo seré el primero en pedir mi baja, le evitaré el trabajito. Sin embargo, Amaro ya lo traía entre ceja y oreja, y en julio de 1925 le interceptó una carta que lo comprometía de forma incuestionable. Con un lenguaje chabacano y lépero, yo diría que hasta coprolálico, ¿verdad? Muy del estilo de que hemos estado escuchando últimamente entre los Bovers preciosos y eso, ¿no? Maximino le había escrito a un amigo suyo que cuando estuvo en la guarnición de Tuxtla Gutiérrez, el general Vidal le había ofrecido 30,000 pesos para que lo apoyara en un intento de aplastar a su contrincante en la gobernatura de Chiapas. Textualmente dice Maximino: al fin me dio puro chile y hasta me acusó con el puto de Amaro para que me quitaran. Por fortuna estoy bien con el viejo turco del Calles, que si no me las hubiera visto de muy jodido. Pero lo que mayormente lo comprometía no era acusar a Vidal de corrupto o a Amaro de homosexual, ¿no? Más bien, lo que lo convirtió en un sospechoso de traición ante los ojos del subsecretario de Defensa fueron las siguientes frases: no tengas cuidado, que yo de cualquier manera quedo bien con la nueva rebelión, pues ya he dado mis pasos y mi palabra para joder a estos hijos de la chingada, pues no sabes cuántos males me ha causado Amaro, que ya mero le mando pegar un tiro para que se le quite lo cabrón. Pero la venganza es muy dulce y pronto verás con la nueva bola que qué buenos resultados nos va a dar la maroma. Pues ya somos más de 200 generales los que estamos esperando la hora de hacernos independientes por medio de las armas, y ya sabes que tú te irás con nosotros para la fecha en que tienen pensado dar el golpe, que no se lo quita Calles ni Amaro, ni con
su madre que los parió, ¿no? O sea, le quité unas cuantas de las frases duras por respeto, ¿no? Maximino fue puesto a disposición de la Secretaría durante los últimos meses de 1925 y buena parte del año siguiente. Es muy probable que no haya sido dado de baja del ejército en gran medida, yo creo, y sí lo creo, por las propias recomendaciones de Cárdenas, y quizá también porque Calles decidió ponerlo a prueba frente a los designios de Amaro. Maximino, a su vez, también parecía gozar de cierto aprecio de parte del general Obregón, por lo que a finales de 1926 ya lo habían encontrado un lugar en la lucha contra la creciente rebelión cristera. Todos conocen el ascenso después de Maximino, que llega a ser hasta secretario de Comunicaciones en el gabinete de su hermano Manuel en 1941, pero rápidamente voy a Manuel. Manuel Ávila Camacho, ya, una paginita ya. A finales de 1924, Cárdenas defendió la reputación de Manuel Ávila Camacho ante el general Amaro como alguien que se ha distinguido por inspirar confianza al vecindario. Amaro, al parecer, había hecho caso de un anónimo que le acusaba de cierta desidia ante los ataques de algunas gavillas en las regiones de Yagualica, en Zacatecas y San Juan de los Lagos, en el estado de Jalisco. Al poco tiempo, la Comisión Superior de Hojas de Servicio del Ejército Nacional opinó que no debería reconocérsele a Manuel Ávila Camacho personalidad militar alguna. Este es un golpe durísimo realmente, ¿no? Cárdenas protestó por ello y envió una amplia recomendación de su jefe de Estado Mayor al subsecretario Joaquín Amaro. Unos días después, Amaro le informó a Cárdenas que se había reconocido finalmente la condición de general de brigadier a su compañero de armas. La intervención de Cárdenas había surtido efecto. Después, Manuel Ávila Camacho incluso empieza a granjearse al propio Amaro, le manda, le hace una serie de comentarios sobre los juegos de polo, ¿verdad?, los que Amaro era particularmente aficionado, y después le manda un caballo, y después le quiere vender otro caballo porque él necesitaba lana porque ya se iba a casar con doña Chola. Bueno, finalmente lo que quisiera destacar es el vínculo de amistad realmente que existe entre Cárdenas y Ávila Camacho, ¿no? Esto se va estrechando cada vez más, ¿no? Y la alianza entre ambos, desde luego, tuvo una dimensión jerárquica militar, pero no cabe duda que también partió de otros vínculos un tanto menos rígidos y más nobles, como los de la amistad y el respeto mutuo. Doña Amalia Solórzano de Cárdenas le escribió puntualmente a su hijo Cuauhtémoc en 1940 lo siguiente, después de describirlo como sucesor de su padre en la presidencia. No quiso el general Ávila Camacho, textual de doña Amalia, dejar de elogiar la obra de 6 años de tu padre y tuvo la atención de descubrirse públicamente ante su superior hasta momentos antes. Al dirigirse al amigo, no pudo, mi hijito, y quedó unos segundos serenándose porque la emoción y el llanto lo ahogaban. Todos reconocimos la lealtad del nuevo presidente, que al sentarse después de leer su programa no pudo más que limpiarse los ojos que se anegaban en lágrimas. Y remataba doña Amalia entre paréntesis: al correr de los años veremos cuántas clases de lágrimas tenemos nosotros los seres humanos. En efecto, en esas extrañas regiones humanas que combinan lo privado con lo público, tal parece que todavía tenemos mucho que conocer y aprender. Muchas gracias.